Y quiero decir que esa ley nosotros sí la leímos con detenimiento y no tiene un solo artículo que beneficie al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Digo, podríamos replantearnos la posición, no fue de oposicionismo, no tenía un solo artículo que le conviniera y que favoreciera a ningún sector de los que nos toca representar, y nosotros también aquí hemos ganado las elecciones. Así que en representación de todos los sectores, después de diálogo profundo, decidimos no apoyar ningún artículo de esa ley. Y probablemente el instante más bochornoso de todo esto fue cuando finalmente se había aprobado en general y se decidió posponer el tratamiento, pero se equivocaron, metieron la pata y entonces decidieron mandar la comisión, lo cual era, a confesión de los propios involucrados, era algo que no esperaban, que tirara abajo todo lo que se había hecho hasta el momento. Yo comprendo entonces la ofuscación del presidente, ¿no? Porque creo que cometieron un error aún dentro de esta suma de calamidades que fueron ocurriendo. Cometieron un error, no la querían volver a foja cero, sino que la querían posponer. No lo sabía el ministro del Interior, no lo sabía quien pidió que volviera a comisión, así que la ley hoy es como si la acabaran de presentar y no se sabe si la van a seguir sosteniendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el marco de la discusión de la ley, escuchamos, vimos, observamos, leímos diferentes calificativos que hacía desde el presidente a su funcionario, a su vocero, sobre los diputados y diputadas que estaban discutiendo la ley y también sobre los gobernadores de la República Argentina, sin distinción. Todos los gobernadores de la República Argentina. ¿Y qué decían? Y lo voy a repetir porque así de grave como es, no tenemos que dejarlo pasar. Le dijo coimeros a los diputados. Le dijo idiotas útiles. Después, cuando se aprueba en general, héroes. Pero hasta ahí venía así. Y luego traidores, delincuentes. También este momento Terminator que tuvo diciendo que detectaba diferentes sectores. Y luego una filtración por parte de un ministro. Y digo, todo esto tiene una gravedad inmensa, y lo digo con seriedad porque tiene una gravedad inmensa. Y creo que no tiene antecedentes. Estos dichos de un presidente sobre legisladores, sobre gobernadores electos, con la misma legitimidad en la que él ganó el balotaje. En la provincia de Buenos Aires, nosotros aquí, Unión por la Patria, ganó las PASO, ganó la primera vuelta y ganó también el balotaje. Pero esto no le resta legitimidad al presidente. Y esa legitimidad lo tendría que hacer ver que debe tratar con respeto a los que también fueron electos y a todos los demás también. Entonces, yo digo que es muy grave, pero en el medio de eso empezaron, si no se aprueba la ley, los voy a fundir, no van a tener un peso, referido aparentemente a los gobernadores. Y claro, ¿cómo no asociar una cosa con la otra? ¿Cómo no asociar una cosa con la otra? Porque después de eso se cortaron partidas de transporte y de educación para todas las provincias argentinas. Entonces, ¿cómo no asociar las amenazas de la ley con la situación que después se produce? Pero requiere varias aclaraciones. La primera con respecto a quién ha sido víctima de todo esto. Yo voy a enumerar simplemente que a nivel de precios, los alimentos, desde que ganó Milei las elecciones, subieron 66%. Subieron 69% los medicamentos. Subieron 125% los combustibles. Mientras, en términos reales, los salarios tuvieron la mayor caída en un mes, el mes de diciembre, ahora acumulan un poquito más, los salarios promedios en la Argentina. Tuvieron la mayor caída desde el año 2002. Y las jubilaciones, eso fue un 14% aproximadamente. Las jubilaciones cayeron un 21%. Así que ahí está. Ahí está. El ajuste que en la campaña electoral
iba a recaer sobre un sector al que denominaba casta, o bien requiere una definición nueva de casta, que son jubilados, trabajadores, sectores populares, que como vemos recayó en la totalidad del ajuste, o bien es una mentira a sabiendas para conseguir un voto y luego hacer otra cosa, que es este plan económico con los resultados que están a la vista. Estos días se quiere festejar una mejora del déficit fiscal y ya hay números al respecto. Cayeron 53% la transferencia a provincias, pero esto representa muy poquito del total del presupuesto. Los dos rubros que más cayeron son jubilaciones, que es un 32% de caída, que representa 15 puntos presupuestarios. Cayó 75% la obra y 18% cayeron las transferencias, los salarios de los trabajadores públicos. O sea que el ajuste, las medidas, el programa ya tiene sus víctimas, ya tiene sus destinatarios. Eso es claro, evidente, y ahora se siguen sumando renglones. Así que me quiero referir a esa primera cuestión, de que iban a castigar teóricamente. Bueno, ya están castigados. Y no los gobernadores, ni este gobernador, ni los otros que ha señalado. Y más concretamente con las decisiones que tomó estos días. La verdad que no es a los gobernadores, ni al gobierno. Es a la sociedad, al pueblo de cada una de las provincias, que es donde vive todo el pueblo argentino, en provincias. O sea que no se salva a nadie. No se salva a nadie. No hay nadie que viva en el gobierno nacional. Viven en los territorios de las provincias argentinas. Entonces, cuando el ajuste se traslada a las transferencias que tiene que hacer el gobierno provincial, el gobierno nacional a las provincias, se traslada a los pueblos de las provincias, es decir, al pueblo argentino en su conjunto. Somos Radio Noticias.